Claudia Sheinbaum blinda a Cuitláhuac García de escándalo. Sí, la presidenta de México volvió a poner el pecho por los suyos. En plena conferencia matutina, la presidenta salió a defender al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante las observaciones millonarias de la cuenta pública 2024. Y lo hizo con una frase que encendió el debate político. Hasta donde ella sabe, Cuitláhuac no tiene nada de responsabilidad. Que nosotros sepamos, no hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder y en caso pues, de que hubiera algunas irregularidades, pues tienen que seguir su proceso. Una declaración que más allá del fondo suena a absolución anticipada. El órgano de fiscalización superior del Estado reportó un presunto daño patrimonial de más de 2.372 millones de pesos en dependencias, en organismos y en municipios. Pero tan solo del último año de Cuitláhuac, 829 millones corresponden a entes estatales. Las irregularidades van desde sobrecostos y materiales deficientes hasta pagos injustificados en obras como el Pirata Fuente, el Nido de Halcón y el Acuario de Veracruz. Pero en palabras de Claudia Sheinbaum, nada apunta directamente a su ex compañero de movimiento, pero pues también perteneciente a su estructura de gobierno. La presidenta fue muy clara, o por lo menos intentó serlo. Las auditorías no señalan a Cuitláhuac García y las observaciones aún pueden solventarse. Traducido al lenguaje político, eso significa que por ahora no hay delito, pero sí dudas. Claudia Sheinbaum recordó que muchas veces las auditorías detectan faltas administrativas más que delitos y que los procesos deben seguir su curso. Pero el mensaje entre líneas es muy simple. No me lo toquen. No me toquen a Cuitláhuac, un gesto de respaldo a quien fue su aliado en campaña y ahora dirige el Cenagas, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, pero el tema no es menor. Apenas esta semana, el Congreso local aprobó la cuenta pública 2024 con el voto de Morena y aliados, mientras la oposición reclamó que el documento encubre el mal manejo de la administración pasada. En paralelo, la Contraloría de Veracruz ya investiga un posible daño patrimonial de más de 1.600 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Y aunque el nuevo gobierno de Rocío Nale ha intentado marcar distancia, pues el pasado de Cuitláhuac sigue siendo un peso político difícil de sacudirse. El problema con este tipo de defensas públicas es que ponen a Claudia Sheinbaum en una línea muy delgada, la de lealtad política y la de rendición de cuentas, porque si bien su respaldo puede interpretarse como institucional, también alimenta la idea de impunidad entre aliados. Y aunque el discurso oficial hable de procesos y auditorías, la percepción ciudadana suele quedarse con la frase más simple: lo defendió. Una frase que pesa más que cualquier auditoría. Y con Cuitláhuac García al frente del Cenagas y el Orfis bajo la lupa, el futuro de estas investigaciones se moverá más en los despachos que en los propios tribunales. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum refuerza su mensaje de unidad interna: nadie toca a los suyos, y en política eso tiene dos lecturas: la de protección o la de blindaje. Lo cierto es que el caso pone a prueba la congruencia del nuevo gobierno entre su promesa de transparencia y su instinto de cerrar filas. La presidenta de México habló con calma, pero su mensaje fue potente. Cuitláhuac, por ahora, queda fuera de toda culpa. El problema es que el por ahora en política puede durar años. Y mientras las auditorías se archivan y los números se diluyen, Veracruz sigue esperando que alguien, alguna vez, rinda cuentas de verdad. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Taxistas reventaron contra Ricardo Agüed. Sí, el reclamo ya le estalló en la cara al secretario de gobierno porque taxistas de Veracruz y Boca del Río acusan que el secretario de gobierno rompió su palabra luego de prometer operativos contra aplicaciones de transporte y no cumplir. Mientras los choferes siguen batallando por sobrevivir, pues los carros particulares que operan con InDriver o Didi circulan sin control y sin concesión.
Lo peor, dicen que todo quedó firmado en papel, pero nada se cumplió en la calle. El acuerdo se firmó el pasado 28 de julio. Ese día, el Movimiento Nacional Transportista de Veracruz pactó con Ricardo Agüed retomar los operativos para detener a los vehículos particulares que ofrecen servicios sin permiso. Pero 3 meses después, ni un solo rondín, ni una sola multa, ni una sola unidad asegurada. Claudia Elizabeth Hernández, líder del movimiento, asegura que el compromiso se olvidó y que los funcionarios solo les dieron el avión. Fue la semana pasada cuando los taxistas llegaron al evento de la gobernadora de Veracruz, donde se daba el banderazo de salida a los camiones Ulúa para reclamar de frente. Con pancartas y con tono pacífico, denunciaron el incumplimiento del gobierno estatal. Los taxistas también acusan que las plataformas digitales tienen todo a su favor. Trabajan con autos nuevos, sin concesión, sin inspección y sin rendir cuentas a Transporte del Estado. Mientras tanto, ellos pagan permisos, revisiones y hasta mordidas para poder circular. Aseguran que muchos conductores de las aplicaciones lo hacen como segundo ingreso, pero los taxistas viven de esto trabajando más de 12 horas diarias. Y Claudia Hernández fue muy clara. Sí, el 40% de los taxistas está en mal estado su vehículo, pero no por descuido, sino por falta de apoyo. Dicen que mientras a los camioneros se les prometen fideicomisos y renovación de unidades, a los taxistas los dejan fuera. Bueno, si algo tengo yo que opinar es que este tema del transporte público es poco a poquito. Por parte del gobierno estamos viendo avances en torno a esta transformación en el transporte público. Tampoco se puede arrancar con todo. Repito, ahí están arrancando con los camiones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Ojalá y puedan llegar a tener no solamente la intención, sino sobre todo la capacidad financiera para estar cubriendo esta necesidad en torno a los taxistas. Pero lo cierto es que Ricardo Agüed pues está en deuda. Prometió frenar la competencia desleal y dicen que no ha cumplido. En un sector donde hay más de 18,000 choferes registrados en Veracruz, pues su palabra pesa. Y cada día que pasa sin operativos, pierde autoridad ante el gremio. Porque una cosa es dirigir una secretaría y otra muy distinta, entender lo que pasa en las calles. Hoy, los taxistas no piden favores, piden piso parejo. Y si el gobierno va a permitir las aplicaciones, que las regule. Y si no, que cumpla su palabra. Porque la confianza también se gana con hechos, no con promesas de escritorio. Y en este caso, la palabra del secretario de gobierno quedó en rojo, igual que el semáforo de los taxis. Noticias locales. Cuatza unirá su ruta al mundo. Sí, el sueño del tren que una al Golfo con Centroamérica ya tiene fecha. El corredor interoceánico, uno de los proyectos más ambiciosos de López Obrador y heredado por Claudia Sheinbaum, promete que para junio del próximo año los rieles unirán Coatzacoalcos con la frontera de Guatemala. Un paso que no solamente cambia el mapa ferroviario, sino la historia económica del sur del país. Este tren es la columna vertebral del llamado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una red pensada para conectar el Pacífico con el Atlántico, pero también para reactivar la economía del sureste. 3 estados clave están involucrados, estamos hablando de Veracruz, de Oaxaca y de Chiapas, y con el tramo de Coatzacoalcos como punto de partida, pues la promesa es muy clara: pasajeros, carga, inversión y empleos. El corredor se divide así. En el tramo 1 está de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el tramo 2 de Coatzacoalcos Palenque, en el tramo 3 de Ixtepec, Ciudad Hidalgo, justo en la frontera con Guatemala, y será en este último donde se dará la conexión internacional, uniendo finalmente el sistema ferroviario mexicano con Centroamérica. Según el reporte más reciente presentado en Palacio Nacional, las obras tienen un avance general del 87%. Y aunque el proyecto nació bajo la firma de López Obrador, Claudia Sheinbaum ha decidido hacer lo suyo. En su narrativa representa la continuidad de un modelo de desarrollo nacionalista, pero con visión regional. Mientras el Tren Maya capta los reflectores turísticos, el Tren del Istmo es la apuesta industrial y comercial, con puertos, con aduanas y con fábricas a lo largo de la ruta. Un corredor que busca competir con el mismísimo Canal de Panamá. Pero no todo está sobre rieles. Hay comunidades que siguen reclamando indemnizaciones por derechos de vía, otras piden mayor inversión social y especialistas alertan que el reto será convertir el tren en desarrollo real
no solamente en discurso. Aún así, el gobierno federal insiste en que esta vez el sureste no será el olvido, sino la nueva frontera del progreso. Y si los plazos se cumplen, en menos de 2 años, un tren partirá desde Coatzacoalcos rumbo a Guatemala, marcando una nueva era para Veracruz y para todo el istmo. Porque más que unir 2 países, este proyecto podría unir 2 historias, la del México que miraba al norte y la del México que por fin voltea a ver al sur.